En la figura se muestra parte de un diseño para un tobogán acuático. Se pide que se encuentre la longitud total del tobogán en el metro más cercano. Entonces, para encontrar la longitud del tobogán, se refiere a esa longitud. Vamos a establecer que acá tenemos L1, L2 y L3. ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente, que acá nosotros tenemos un triángulo, acá tendríamos otro triángulo. Se debe destacar también que esa longitud es igual a esa. Por lo tanto, la figura no está realizada de una forma proporcional. ¿Ya? Eso hay que dejarlo bien. También hay que destacar lo siguiente, que estos dos triángulos con los cuales vamos a trabajar los dibujaremos en este sector de acá. Lo primero que podemos destacar es lo siguiente. Podemos destacar que L1 más L2 más L3 va a ser lo que es la distancia del tobogán. Entonces, vamos a decir que distancia de nuestro tobogán es L1 más L2 más L3. Ahora, ¿qué pasa? L1 se puede sacar con este triángulo. Es decir, calculando lo que es la hipotenusa. Se posee lo que es el cateto opuesto. L3 es la misma historia. Lo único que cambia en sí es el ángulo, que uno es 35 y el otro es 30 grados. Por otro lado, para calcular lo que es el L2, ahí tendríamos un problemita, porque esa distancia no se conoce. Se conoce la distancia de ese punto a este punto y es 200 metros. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quitáramos este segmento a los 200 y este otro segmento también a los 200? Obtendríamos esta distancia de acá, que sí, esa distancia es L2. Entonces, podemos establecer que L2 va a ser los 200 menos x1 y menos x2. De esa forma. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es calcular lo que es L1, después 3, después x1, después x2. Calculemos en primera instancia lo que es L1. L1 nos indica lo siguiente. Nos indica que es la hipotenusa, mientras que tenemos el opuesto, que serían estos 5 de acá, que se han proyectado en ese triángulo. Y tendríamos el ángulo que es 35 grados. ¿Quién tiene hipotenusa, opuesto y ángulo? Hipotenusa, opuesto y ángulo. Hipotenusa, opuesto y ángulo. Sí, exactamente. Quien tiene esos tres tics es seno. Entonces sería seno del ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el ángulo? 35. Seno de 35 va a ser el cateto opuesto, que es 5, sobre la hipotenusa, que es L1, que es quien buscamos. Entonces, de esta forma, nosotros podemos establecer lo siguiente, que L1 va a ser igual a 5 sobre seno de 35. De esta forma obtendríamos L1, y L1 sería 5 dividido en sin de 35, lo cual nos da un resultado numérico de 8,72 metros. 8,72. Ese sería el valor correspondiente a L1. Para poder calcular lo que es L3, trabajamos con el otro triángulo. Trabaja de la misma forma que el primer triángulo, con la diferencia que lo único que cambia es el ángulo, porque el opuesto es exactamente el mismo. Entonces sería de la siguiente forma. Seno de 30 grados es el opuesto, que son 5, sobre la hipotenusa, que es L3. L3 es este valor. Entonces, al pasar multiplicando el L3, porque está dividiendo al 5, y el seno de 30, como multiplica a un 1 imaginario, pasaría dividiendo. Quedaría lo siguiente. L3 va a ser exactamente igual a 5 sobre seno de 30. Entonces, obtendríamos el siguiente resultado, en donde L3 va a ser 5 sobre seno de 30, lo cual da un resultado numérico de 10. Sí, exactamente, 10 metros. Anotamos este valor acá. Ahora pasamos a la etapa donde tenemos que calcular lo que es el x1 y el x2. Para ello, este x1 se llama adyacente porque está apegado al ángulo θ. Y este también está pegado al mismo ángulo. Bueno, mismo por la simbología, porque en sí sus valores son diferentes. Serían adyacentes en ambos casos. Tenemos que tener cuidado acá
con tener presente que como es el mismo triángulo, lo único que cambia es el ángulo y en este caso lo que buscamos, x1 y x2, que son estas distancias de acá. Debe tener en esta ocasión adyacente, opuesto y ángulo. ¿Quién tiene adyacente, opuesto y ángulo? Adyacente, opuesto y ángulo. Sí, perfecto, es tangente. Anotaremos tangente acá. Entonces, tangente del ángulo dice que es el opuesto sobre el adyacente. Entonces, el ángulo que vamos a comenzar es 35. Es decir, vamos a empezar a trabajar con ese triángulo. El cateto opuesto es 5. Entonces, el 5 se reemplaza donde estaba el OP, ¿no es cierto? Y la incógnita, que sería x1, se reemplaza acá abajito. Ahí estaba el adyacente. x1 ahí abajito. Pasaría multiplicando y el de arriba pasaría dividiendo. Es decir, este pasa multiplicando y este pasa dividiendo. ¿Qué es lo que queda? Queda 5 dividido en tangente de 35. De esta forma, podemos decir que 5 dividido en tangente de 35, eso nos da un resultado de 7.14. Se anota en la unidad correspondiente, que es el metro. Como el otro triángulo es exactamente igual, lo único que cambia el ángulo y lo que buscamos, simplemente trabajaremos con la misma razón, que es tangente de 30. El opuesto es 5. Y el adyacente lo que buscamos, x2. x2 pasaría multiplicando y tangente de 30 dividiendo. Ahora, pasa multiplicando porque el x2 está dividiendo al 5. Y pasa dividiendo porque está multiplicando a un 1 imaginario acá arribita. Entonces quedaría que x2 va a ser 5 dividido en tangente de 30 grados. Entonces x2 va a ser 5 dividido en tangente de 30, lo cual da 8.66 metros. Tendríamos lo que es el x2, ¿cierto? Este valor lo anotamos ahí. Entonces, nuestro primer objetivo es poder calcular L2. Porque si calculamos L2, sabríamos cuánto vale esa longitud. Entonces, L2 va a ser igual a los 200 que tenemos acá, menos x1. Este valor se reemplaza en el espacio, ¿no es cierto?, donde está el x1, que sería 7.14. Menos, aquí estaría lo que es el x2. ¿Y cuánto vale el x2? 8.66. Se reemplaza justo en ese lugar, donde estaba lo que era el x2. Ahora, el L2 simplemente se obtendrá al resolver esta operatoria, lo cual da un valor numérico de 184.2 metros. Eso sería L2. De esta forma, L2 sería este valor que está acá. Una vez que hemos obtenido lo que es el L2, podemos ahora calcular lo que es la distancia total. La distancia total del tobogán es nuestro L1 más el L2 más el L3. Entonces podemos establecer lo siguiente. Que distancia total va a ser igual al valor de L1. L1 vale 8.72 metros. Es decir, este valor se reemplaza aquí donde está lo que es el L1. Lo reemplazamos en el lugar donde estaba. Más L2. L2 está acá arribita y vale esa cantidad. Lo reemplazamos donde estaba. Finalmente dice más el L3, que es esto. L3 vale 10, como dice acá. Entonces este 10
se reemplaza donde estaba la simbología de L3. Ahí está todavía. La vamos a eliminar. El espacio vacío lo dejamos anotado en número 10. Ahora, si sumamos todos estos números, S más S más S, obtenemos nuestro resultado. Sí, nuestro resultado exactamente es 202.92 metros. Y de esta forma hemos terminado. Muchas gracias.